Era la mañana de mi 31º cumpleaños, aunque nadie lo marcó salvo el calendario de mi móvil, que parpadeaba con un pequeño icono de pastel. Llevaba horas despierto, metiéndome a la fuerza en unas botas desgastadas con punta de acero y poniéndome la camisa de trabajo descolorida para otro turno doble en el taller, porque el alquiler no se detiene por los cumpleaños y las facturas atrasadas no responden con cortesía. Las luces fluorescentes del taller vibraron cuando fiché 2 minutos antes, en parte por costumbre y en parte porque odiaba esperar. Apenas había iniciado sesión en mi lista de reproducción de la sala de descanso cuando se iluminó la pantalla, un mensaje de Mallory. Se me encogió el corazón, esperando un simple y feliz cumpleaños, tal vez la promesa de pastel sobrante después de su turno, un abrazo que no se sintiera como una obligación. En cambio, las palabras me hirieron más que cualquier llave inglesa que hubiera girado en toda la semana. Vendí tu coche. Mi familia es lo primero. Agradece que te deje vivir aquí. Se me cortó la respiración como si me hubiera tragado un trozo de cristal. Parpadeé, pensando que debía ser una broma. Quizás la idea de Orión del humor retorcido, hasta que los segundos pasaron sin un emoji ni explicación. Antes de poder responder, otra notificación, y la matrícula universitaria de mi hermano Orión está pendiente. $5,200. Tú la cubrirás. Mi teléfono se sentía más pesado, un peso muerto que casi se me cae al suelo. Me quedé mirando esos números. $5,200 que había reunido para sus clases de historia del arte mientras yo luchaba por cubrir mi propio alquiler, servicios y comida. Escribí, pero no pasó nada. El martillazo me impactó casi de inmediato. Entonces, lárgate. Estás muerto para mí. Me hundí en el frío casillero metálico, con el eco del mensaje resonando en mi cráneo. Mi corazón latía con fuerza, no de sorpresa, demonios. Esta tormenta se había estado gestando desde que firmé cada factura de servicios, transferí cada transferencia de matrícula, limpié cada rincón polvoriento de la casa que trataban como si fuera suya, no mía, sino con un alivio feroz y profundo. Ya estaba hecho. Me temblaban los dedos al bloquear el teléfono y guardarlo en el bolsillo. Trabajé el resto del turno con calma mesurada, engrasando pastillas de freno y afilando hojas de sierra mientras mi mente repasaba cada frase silenciosa que me había tragado. Lo cubrirás. Sé agradecido. Muerto para mí. Cada uno había dado una puntada más a la jaula que había construido a mi alrededor. En el rugido del compresor, oí mi propio pulso estabilizarse al tomar una decisión. No rogaría. No suplicaría. Simplemente me iría. Al final de la tarde, la calma de la tienda me dio tiempo para escribirle a Ronan. 2 palabras, necesito un sofá. Su respuesta, inmediata y sin insistencia, ven ya. Apagué las computadoras, descargué las herramientas y salí bajo un cielo que se tornaba de un azul amoratado, apropiado, pensé. Le escribí a Mallory una sola línea. Ya está. Sin disculpas ni compromisos de última hora. Quería que mis palabras resonaran en la cocina, donde ella las vería primero. Caminando las 3 cuadras hasta casa, sentí una calma frágil a mi alrededor. Cada paso en el pavimento agrietado sonaba a libertad. Al llegar a casa, la puerta principal estaba abierta, como siempre. Entré y oí el familiar zumbido del refrigerador y el recuerdo de los platos de la cena en remojo en el fregadero. Mallory estaba en la encimera, pelando zanahorias con meticulosa precisión. Trace descansaba en la sala con una copa de vino tinto, con la cabeza inclinada hacia atrás como una reina contemplando un reino conquistado. Conrad dormitaba en su sillón reclinable. Me estremecí ante la idea de un hijo. Me heló la sangre ante su indiferencia, como si llevaran meses ensayando este momento, esperando a que apareciera. Pregunté en voz baja por la venta del coche. No hubo respuesta. Pregunté sobre la exigencia de la matrícula. La risa fría y quebradiza de Trace llenó el espacio. Es lo menos que puedes hacer por una familia que te acogió, dijo, haciendo un gesto con la muñeca. No me inmuté. Saqué 2 bolsas de lona de mi armario, ropa, artículos de aseo, los pocos recuerdos que aún me pertenecían. Sin decir una palabra más, sentí sus miradas en mi espalda mientras caminaba por el pasillo, cada paso era una recuperación de la fortaleza que nunca se molestaron en notar. En el desván de Ronan, la calefacción cobró vida con un silbido, llenando la habitación de cemento con una calidez granulada.
El gato, un atigrado delgado de ojos amarillos, saltó al colchón y se acurrucó a mi lado. Me quedé mirando la ventana agrietada que daba a los tejados vacíos, el pulso de la ciudad se apagó a esas alturas. Por primera vez ese día, me permití una larga exhalación. Saqué mi teléfono y desactivé los pagos automáticos de la hipoteca que cubría mi nombre, cerré la sesión de los servicios de streaming y borré mi nombre de las cuentas de servicios públicos y las aplicaciones bancarias. Cada toque era como un punto descosido de una prenda que había usado demasiado tiempo. No robé nada. Ya se habían convencido de mi inutilidad, pero retiré mis regalos y fondos de todos los libros de contabilidad en línea a los que accedieron. La fuerza de voluntad que nunca vieron se había desvanecido. Llegó la noche, y con ella los primeros temblores de pánico. Mi teléfono vibraba con la hostilidad del chat grupal, los mensajes frenéticos de Mallory, las acusaciones de Trisa, las amenazas de Conrad. El wifi no funcionaba, culparon al proveedor. Netflix se fue, culparon al control remoto. No me llegó la factura del agua, culparon al ayuntamiento. No me llegó ninguno de sus mensajes desesperados. Los vi tambalearse en la oscuridad, porque por una vez no tenían manual, ni una cuenta a mi nombre para rescatarlos. Mientras yacía en el rígido colchón de Ronan, con el gato ronroneando contra mi hombro, sentí una rabia tranquila ardiendo en mi pecho, un reconocimiento de que había sido a la vez proveedor y prisionero, y ahora no era ninguno de los dos. Cerré los ojos y por primera vez desde que tengo memoria, me sentí libre. La casa donde me había entregado al servicio silencioso ahora estaba detrás de mí, cerrada por mi propia negativa. Mañana presenciaría las consecuencias que había orquestado simplemente al alejarme. Pero esta noche, no estaba ni endeudada ni confinada. Esta noche, solo estaba yo, y la silenciosa promesa de una vida reconstruida a mi manera. El cielo ya se había teñido de ese profundo gris violáceo cuando volví a casa, ese color que difumina el mundo como un viejo moretón. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, no por el peso de mis bolsas de lona, sino por la certeza de que no regresaba a un hogar, sino a una casa llena de gente que hacía tiempo que me había dejado claro que no pertenecía a ella. Mis botas rozaban la acera, haciendo crujir las piedritas acumuladas en el bordillo, y a cada paso, repetía una sola frase en mi cabeza como un mantra: no discutas, no des explicaciones, no supliques. Al abrir la puerta, la casa estaba en silencio, pero no con ese silencio cálido y reconfortante que esperarías de un hogar. Era un silencio hueco, de esos que te pica la piel porque está demasiado ensayado, como si todos dentro hubieran conspirado para contener la respiración hasta que yo me desmayara primero. Las luces del pasillo estaban encendidas, proyectando un brillo intenso sobre los marcos de fotos que cubrían la pared, fotos de la familia de Mallory de cumpleaños, barbacoas, vacaciones a las que no fui invitada. Había una foto mía, torcida en el borde de la estantería, parcialmente oculta tras una vela perfumada que no se había encendido en meses. ¡Qué apropiado! Pasé junto a él y entré en la cocina. Mallory estaba de pie junto al fregadero, lavando los platos con tanta fuerza que casi esperaba que se le partieran en dos. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado y su expresión era indescifrable, salvo por la tensión en la mandíbula. No levantó la vista. El grifo corría demasiado fuerte, casi como si intentara ahogar mi presencia con el siseo del agua caliente y el roce de la lana de acero. Llevaba el cardigan que le compré la Navidad pasada, y por un momento, le dolió verlo pegado a alguien capaz de enviar un mensaje así y seguir adelante con el día sin problemas. Su madre, Trish, estaba en la sala con una copa de vino tinto en la mano, balanceándose como un trofeo, las piernas cruzadas y una zapatilla colgando de los dedos de los pies. El televisor estaba en silencio, una serie policíaca parpadeaba en la pantalla, proyectando una luz pálida sobre su rostro engreído. Me miró una vez, luego volvió a su copa como si no mereciera toda su atención. Conrad, su esposo, estaba recostado en el sillón reclinable. Me quedé quieto, pero no dormía, él escuchaba. Vi el ligero tic en su párpado cada vez que crujía el suelo. Su pecho subía con demasiada fuerza, como si fingiera una siesta para no ser parte de la conversación. Dejé mis maletas junto al sofá. El sonido resonó en el silencio. ¿Dónde está mi coche?, pregunté con voz firme. Nadie respondió. Avancé un poco más. ¿Mallory? ¿Dónde está? Frotó con más fuerza. Trish sonrió con sorna sobre su vino y murmuró: deberías agradecernos. Ese coche era un lujo, no un derecho.
Me volví hacia ella. Estaba en mi nombre. Trace puso los ojos en blanco. Pero usaste nuestra entrada, nuestro dinero para la gasolina, nuestro seguro. Lo tuyo es nuestro cuando vives bajo nuestro techo. Nuestro, repetí, sin molestarme en disimular la amargura que impregnaba mi tono. Interesante cálculo. Seguía sin contacto visual. Solo se oía el suave tintineo de las copas mientras Trace rellenaba su copa de vino. Me volví hacia Mallory. ¿Y la matrícula? ¿La matrícula de Orión? Por fin habló, con la voz firme como el granito. Es de la familia. No lo eres. Ahí estaba. Sin sarcasmo ni indirectas. Solo la verdad. Yo era un sustituto, un recurso, una cartera viviente que podía culpar y manipular, hasta que tuve la audacia de decir que no. Miré alrededor de la casa. Cada cosa que había comprado era como un monumento a mi error. El router Wi-Fi que instalé estaba sobre la repisa de la chimenea. El televisor inteligente que traje a casa el año pasado brillaba con la escena del crimen apagada. El sofá que subí 2 tramos de escaleras ahora acunaba a Trace como un trono. Mis huellas estaban por todas partes. Mi nombre estaba en los billetes. ¿Pero mi presencia? No importaba. Asentí lentamente, más para mí que para nadie más. Entré en la habitación y abrí la cremallera de las maletas que había empacado en casa de Ronin. No deshice las maletas. No me iba a quedar. Pero metí la mano en el cajón de la mesita de noche y saqué un pequeño sobremanila. Aún no era el momento, pero quería asegurarme de que seguía ahí. Lo deslicé con cuidado y me dirigí al armario. Tomé algunas camisetas más, mis zapatillas y una memoria USB que guardaba detrás de la estantería. Nadie entró. Nadie me preguntó a dónde iba. Probablemente esperaban que gritara, que suplicara, que hiciera una última muestra de lealtad. Pero no lo hice. Cerré las bolsas, volví a cruzar la casa y me detuve junto a la puerta de la cocina. Mallory por fin me miró. Sus ojos no estaban enojados. Estaban vacíos. Pagué el coche, dije con calma, y 100 cosas más. Pero no te preocupes. Ya lo entenderás. Abrió la boca como si fuera a responder, pero no salió nada. Pasé junto a ella, rozándole el hombro ligeramente. Se estremeció, no porque la tocara, sino porque no me estremecí. Al llegar a la puerta, Trace me llamó. Estás cometiendo un error. Esta es tu familia. Ni siquiera me di la vuelta. No. Este fue mi silencio. Y lo confundiste con consentimiento. Y así, sin más, salí, cerrando la puerta. El aire afuera se sentía más frío, pero era real. No me sofocaba. No me juzgó. Podía oír el tráfico a lo lejos, el ladrido de un perro, el susurro de las hojas. Sonidos que no les pertenecían. Podrían tener la casa, las paredes, el vino y el control. Yo tenía algo mejor, yo mismo. Y eso era más de lo que jamás me habían concedido. El loft de Ronan era un garaje majestuoso con techo inclinado y ventanas que crujían con el viento. Pero cuando entré, me sentí como una catedral. No porque fuera hermoso, ni mucho menos, sino porque era mío, en el sentido que importa. Sin juicios. Sin expectativas silenciosas esperando ser violadas. Solo un sofá manchado, una estufa rota y el lejano olor a aceite viejo. Ronan me lanzó una llave de repuesto y una botella de ginger ale. Sin preguntas, sin compasión. Solo un asentimiento. El baño está al final del pasillo. El gato se llama Mercurio. Le gusta la parte superior de tu cabeza. Me reí entre dientes, con un sonido extraño en mi garganta. Me alegra saberlo. Dejé mis maletas junto al sofá, me recosté en los cojines y exhalé por primera vez en todo el año. Mercury saltó minutos después, se acurrucó en mi nuca como una bufanda y empezó a ronronear, fuerte e insistentemente. No lo aparté. Sentía un extraño consuelo al sentir el peso de algo cálido y vivo apoyado en mí, aunque fuera un gato con problemas de confianza y la costumbre de lamerse el pelo. Me quedé mirando el techo un buen rato. Estaba agrietado y manchado de humedad, probablemente por años de abandono,
pero no me devolvió la mirada con decepción ni expectación. No le importaba que yo no estuviera donde debía estar, como un marido cariñoso en la vida perfecta de Mallory. Simplemente existía. Honesto en su fragilidad. El silencio se sentía como una segunda piel, una que no había usado en años. Saqué mi teléfono, no para registrarme ni para dar explicaciones, sino para empezar a desconectar. Primero, entré en el portal de hipotecas. Mi nombre figuraba en los pagos porque años atrás, cuando Mallory me rogó que nos ayudara a conseguir el préstamo, acepté sin dudarlo. Yo era quien tenía el crédito. El que tenía un historial laboral confiable. Desactivé el pago automático con unos pocos toques. Sin salida dramática. Sin aviso final. Solo una ruptura silenciosa. Luego llegaron los servicios de streaming. Cerré sesión en todos los perfiles, cambié las contraseñas y revoqué el acceso a todos los dispositivos. Disney, Netflix, Spotify, todo. No lo hice por mezquindad. Lo hice porque finalmente entendí que mi presencia en sus vidas había sido transaccional. Un medio para un fin. Me había convertido en un conserje invisible, disponible las 24 horas. Después, contacté con las compañías de servicios públicos. Agua, luz, gas. Me di de baja de todas las cuentas conjuntas. Mallory podía llamarlos si quería, ahora estaban en su código postal, no en el mío. No la conocía ni un segundo de electricidad. Mientras trabajaba, abrí una hoja de cálculo. Para no sentirme culpable. Para recordar. Cada factura que pagué. Cada matrícula que transferí. Todos los fondos de emergencia que había aportado para Orión, Traich o Conrad. Anoté fechas, cantidades y capturas de pantalla. No para ellos. Para mí. Para demostrarme que no estaba loca. Que los sacrificios fueron reales y que la eliminación fue deliberada. A medianoche, me ardían los ojos por el resplandor de la pantalla, pero no estaba cansado. Estaba alerta. Me sentí como imaginé que se sentirían los soldados la primera noche después de desertar de una guerra en la que nunca creyeron. No libres, exactamente. Todavía no. Pero alejado. Distante. Despierto. Ronan salió alrededor de la 1 de la madrugada con una sudadera desgastada, rascándose la barba. ¿Necesitas algo? Negué con la cabeza. Solo claridad. Asintió como si lo entendiera, y esa era precisamente la razón por la que lo había llamado a él y no a otro. Entiendo. Tómate tu tiempo. Hace un calor horrible, pero tengo mantas extra. Estaré bien. Dudó en la puerta. Hiciste lo correcto. ¿Irte? Lo miré a los ojos. ¿Aunque duela? Sobre todo si duele. Volvió a la cama, y el mercurio se enroscó en mi pecho como una pregunta pesada que no quería responder. Me recosté de nuevo y cerré los ojos, pero no dormí. Escuché. El sonido de las tuberías, de la ciudad lejana, llena de vidas que no estaban entrelazadas con la mía. No había drama aquí. Sin insultos disfrazados de amor. Sin culpa disfrazada de obligación. Solo espacio. A la mañana siguiente, me desperté con una docena de llamadas perdidas, la mitad de Mallory, la otra mitad de su madre. Una de Orión. No abrí ninguna. En cambio, preparé una taza de café con la prensa francesa desportillada de Ronan, me senté en el suelo junto a la ventana con corrientes de aire y bebí en silencio. Fue extraño lo fácil que fue soltarme una vez que cesó el ruido. Siempre había pensado que el amor era complicado. Una negociación constante. Pero lo que viví no fue amor. Fue influencia. Fui útil. No apreciado. Esa mañana, redacté algunos correos electrónicos. Una al banco confirmando mi baja de cualquier préstamo de auto compartido. Otra al Departamento de Finanzas de la universidad solicitando comprobantes de los pagos de matrícula que había hecho para Orión. No estaba quemando puentes. Documentaba lo que construía. Así que si alguien intentaba tergiversar la historia, yo tenía mi verdad. Los rastros de papel no mienten. También me envié un mensaje largo. Una carta digital. Empezaba con "¿Recuerdas por qué te fuiste?". Y luego se desgranaba,
con cada pequeño detalle. El cumpleaños que olvidaron. El aniversario que pasé sola arreglando la plomería rota mientras ellos cataban vinos. La camarera siempre me llamaba la ayudante cuando había visitas. La vez que Orión chocó mi coche y Conrad me hizo disculparme por mi reacción exagerada. Escribí hasta que se me acalambraron los dedos. Lo guardé en una carpeta titulada Evidencia del ser. Al mediodía, Mercury me había adoptado por completo. Me siguió a la cocina, al balcón, incluso a la puerta del baño. No me pidió nada. Simplemente apareció. Una lealtad sin complejos. Hacía años que no la tenía. Me senté en el sofá y miré mi teléfono, preguntándome si debía responder a alguno de los mensajes. Mallory había enviado una nota de voz de 17 segundos. La puse en silencio. Su rostro estaba inmóvil, solo labios moviéndose y cejas crispadas. Pero no le quité el silencio. No me importaba el sonido. Me importaba que pareciera cansada. No porque me extrañara, sino porque el motor se había parado. Y yo había sido el motor todo el tiempo. Fue entonces cuando lo comprendí. No me lloraban. Lamentaban la comodidad que les había proporcionado. No entraban en pánico porque me quisieran. Entraban en pánico porque no tenían contraseñas, acceso ni un plan de contingencia. Lo llamaban traición. Pero era solo ausencia. Mía. Y no sabían vivir sin ella. Esa noche, di un paseo. Solo unas cuadras, con la capucha puesta y las manos en los bolsillos. Me crucé con parejas en cafés, un padre empujando un cochecito, un anciano barriendo la entrada de su casa. Vidas que siguen adelante. Nadie me conocía. Nadie necesitaba que arreglara nada. Me sentí bien. Era el comienzo de algo honesto. Algo que no tenía que ganarme con el silencio. Cuando volví, Ronan había dejado un envase de comida para llevar en el mostrador. Una nota adhesiva encima decía, lo mein de pollo. Siempre te gusta esa porquería. Sonreí. Era la mayor amabilidad que había recibido en meses. Y no había tenido que sangrar por ello. Empezó con el wifi. Claro que sí. A la mañana siguiente de apagarlo todo, Mallory envió un mensaje grupal. ¿Por qué no funciona el wifi? Sin puntuación ni palabras amables. Solo una orden disfrazada de confusión. Vi el mensaje iluminar mi pantalla mientras el mercurio se extendía sobre mi pecho como un pequeño despertador presumido. No respondí. No porque no tuviera respuesta, sino porque ya no era de su departamento de ti. Que llamaran al proveedor y le explicaran por qué la factura había sido devuelta. Que se las arreglaran con las contraseñas que había memorizado de cuentas que eran mías. Tomé un sorbo del café tibio que Ronan dejó en la encimera y vi cómo se desataba la tormenta. A los 10 minutos, Traich intervino, Netflix tampoco funciona. ¿Está desconectado el router? Entonces Orión. Ni siquiera puedo consultar el correo de la escuela. Todo está desconectado. El WDH sigue en marcha. Se estaban desmoronando y lo único que hice fue irme. Otro autobús. Otra vez Mallory. ¿Qué demonios hiciste? Seguí sin decir nada. Me senté en la silla crujiente del escritorio de Ronan, con las piernas apoyadas, el gato ronroneando contra mi espinilla, y revisé el interminable hilo de mensajes como si estuviera viendo una obra en la que ya no tenía ningún papel. Había sido el proveedor durante tanto tiempo que había olvidado cómo era verlos luchar sin mí. La ilusión se estaba resquebrajando, y debajo, su derecho quedaba al descubierto. No estaban enojados por haberme perdido. Estaban enojados porque habían perdido el acceso. Mi teléfono vibró de nuevo. Mallory, mensaje directo esta vez. ¿Por qué haces esto? Estás siendo mezquino. Ronan se recostó en su silla. Estás construyendo la paz. Toma tiempo. Un comienzo caótico, pero luego se calma. Le creí. No porque tuviera pruebas, sino porque la alternativa era peor. Volví a ese silencio donde tenía que disculparme por existir, por preguntar, por necesitar algo. Antes de dormir, revisé el chat familiar por última vez. Traich había empezado a copiar y pegar correos viejos, intentando demostrar algo,
quizás su autoridad. Conrad había dejado de hablar. Mallory ahora preguntaba a sus amigos si alguien conocía a un buen técnico. Intentaban reconstruir lo que habían destruido. Sin mí. ¿Y la verdad? No podrían. Porque no era solo un participante. Era la estructura. El administrador. El silencioso arquitecto de su comodidad. Y ahora, tendrían que aprender a vivir sin el hombre al que trataban como si fuera un mueble. Apagué el teléfono y me metí bajo la manta que Ronan había dejado en el sofá. Mercurio subió y se acurrucó contra mis costillas, ronroneando ya como una canción de cuna. La calefacción se encendió con un gemido reticente. Las luces zumbaron. La ciudad seguía zumbando afuera, ajena a la pequeña revolución que ocurría dentro de un garaje convertido en santuario. Y dormí, no con venganza en el corazón, sino con algo más tranquilo. Ausencia. Que lo sientan. Que se pregunten. Porque esta vez, no iba a volver con una disculpa. Esta vez, fui yo quien se fue. Y finalmente lo acepté. Empezó precisamente con Conrad. El mismo hombre que una vez me dijo que los hombres de verdad proveen sin llevar la cuenta. Ahora había recurrido a Facebook para airear sus quejas como un adolescente después de una ruptura. Escribió, hay quienes fingen ser familia, pero en cuanto no se salen con la suya, lo abandonan todo. Los gorrones desagradecidos no tienen cabida en un verdadero hogar. Fue vago, dramático y dolorosamente irónico, considerando que fui yo quien pagó su factura de electricidad durante 14 meses seguidos. Pero lo que realmente me hizo reflexionar fue la sección de comentarios, porque ahí fue donde Trice añadió su toque personal. Les dimos todo, escribió, como si su tolerancia pasiva y su plato ocasional de acción de gracias fueran una gran herencia. Como si no hubiera derramado sangre entre bastidores para evitar que su ruinoso castillo se derrumbara. Como si dejarme dormir bajo su techo mientras financiaba cada metro cuadrado fuera una forma de caridad. Entonces alguien respondió, ¿ese coche no estaba a su nombre? 3 me gusta, luego 6, luego 12. El hilo empezó a cambiar. El aire, si se sentía a través de las pantallas, cambió de temperatura. La narrativa empezó a desmoronarse. No dije ni una palabra. En cambio, abrí mis archivos, los que había recopilado mientras ellos estaban demasiado ocupados bebiendo vino e ignorando mi presencia. Carpetas digitales etiquetadas con meticulosas marcas de tiempo, hipotecas con pagos automáticos, matrículas con plancha, coches con transferencias, planes de teléfono con recibos. Tenía pruebas. No solo historias ni emociones. Pruebas frías y contundentes. Seleccioné un documento. El título de propiedad del coche, con mi nombre como propietario principal. El nombre de Conrad firmado debajo del mío como un sirviente firmando un cheque que nunca cobró. Y se lo envié a mi prima Brielle. Brielle no era solo familia. Era de esas personas que no hablaban mucho, pero cuando lo hacía, la gente la escuchaba. Trabajaba en el departamento de cumplimiento normativo de un importante banco y tenía un don para ser extremadamente precisa con la verdad. Simplemente escribí, deja esto en el chat familiar. No hace falta comentar. Respondió con un pulgar hacia arriba. Después de eso, silencié el chat. No necesitaba ver la explosión. Solo necesitaba que supieran que las cerillas estaban en manos de otra persona. Al caer la tarde, mi teléfono vibró 27 veces. 17 de ellas eran llamadas de Mallory. No contesté ni una. Ronan estaba en el porche asando hamburguesas baratas, dándoles la vuelta con esa seguridad despreocupada que solo tienen los solteros cuando no intentan impresionar a nadie. Lo miró y arqueó una ceja. Déjame adivinar. Detonación. Asentí y dejé el teléfono en la barandilla del porche como si fuera radiactivo. Conrad habló públicamente. Yo, en cambio, fui objetivo. Se rió y me pasó una cerveza. Un hombre juega a las damas, tú escribes el manual del ajedrez. Me senté a su lado, observando cómo el humo se enroscaba en la luz que se desvanecía. No es venganza. Es solo una sustracción. No tienes que justificarlo, dijo. Solo estás quitándoles tu peso de encima. Déjalo caer. Tomé un sorbo lento de cerveza, el amargor me asentó. Dentro,
Mercury arañaba la puerta mosquitera, moviendo la cola con ese típico juicio felino, como si él también tuviera opiniones sobre cómo se desarrollaban las cosas. Lo dejé salir. Se acurrucó junto a mi bota y parpadeó mirando al cielo como si fuera suyo. Esa noche, empecé a recibir mensajes de las amigas de Mallory. No de las más cercanas, sino de las que estaban en su círculo, las que solían compartir memes de Instagram con ella sobre comportamientos limpios y cómo alejarse de los hombres tóxicos. Ahora me preguntaban, ¿qué pasó? Y ella está perdiendo la cabeza. ¿Estás bien? Uno incluso dijo, pensé que eran muy buenos. No sabía todo lo que les pasaba. La insinuación era clara. La versión de Mallory de la historia había empezado a desmoronarse. Sin mi silenciosa obediencia, le costaba tejer su red. No esperaba que los recibos hablaran más fuerte que las lágrimas. A las 9 de la noche, cedí y revisé el chat familiar. No para participar, solo para observar. El documento del título estaba allí, cuidadosamente pegado por Brielle, con una nota que decía, pensé que íbamos a ser sinceros. Sin enojo. Sin tomar partido. Solo documentación. La tía Nadine intervino, espera, ¿pagaste los servicios públicos durante un año? Tío Vince, ¿por qué Mallory le pide que pague la matrícula de su hermano? Alguien más publicó un meme, una caricatura de una novia dando sus votos a un hombre etiquetado como esposo, mientras se tomaba de la mano a la espalda de un hombre etiquetado como cajero automático, subtítulo, amor moderno. No me reí. No porque no fuera gracioso, sino porque era cierto. El último mensaje de Mallory esa noche decía, ¿por qué me haces esto? No sabía que llegaría tan lejos. Esa frase me impactó de forma diferente a las demás. No respondí. Lo volví a leer, despacio, dejando que las palabras me calaran. No sabía que llegaría tan lejos. Como si esta espiral fuera una combustión espontánea. Como si hubiera encendido la cerilla al quitarle la leña que ella apiló durante años. Como si el silencio tras el abuso fuera violencia. Pero yo sabía que no. Ella sí lo sabía. Solo pensó que nunca diría nada. Solo pensó que seguiría haciéndome el buen soldado, saludando a pesar de los insultos y resistiendo la explotación. No contaba con que me fuera sin hacer ruido. Definitivamente no contaba con que me fuera con discos. Ronan se desplomó en el sofá a mi lado con un plato de comida grasosa y un refresco frío. ¿Vas a responder? No, dije. Eso es lo que esperan. Otro discurso. Otra rama de olivo. Él asintió. Mejor dejarla reposar. Exactamente. Que se quede en la ausencia. Que todos sientan el vacío del hombre que usaron pero nunca vieron. Esa noche, hice una copia de seguridad de cada archivo, cada captura de pantalla, cada mensaje en una unidad segura. No porque planeara lanzar una campaña, sino porque me importaba preservar mi realidad. No estaba borrando el pasado. Lo estaba archivando. Para mayor claridad. Para mayor cordura. Para demostrar que no era un desertor escolar furioso que contaba mentiras en Facebook. Me quedé dormido con la laptop zumbando, el mercurio enroscado entre mis tobillos y los tenues sonidos de la ciudad recordándome que el mundo seguía moviéndose más allá de ellos, más allá de ellos. No me sentía triunfante, pero sí limpio, y eso era más de lo que me había sentido en años. El mensaje llegó a las 7:02 de la mañana, antes siquiera de cepillarme los dientes. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, una vibración suave hizo que se me saliera el mercurio de su posición sobre mi pecho. Se estiró perezosamente y luego saltó con un golpe sordo cuando alcancé el dispositivo. Era Orión. No, oye, sin preámbulos, solo, hermano, no pedí esto. Papá dijo que te encargarías. Me inscribió sin preguntar. Me quedé mirando la pantalla, todavía aturdido, y volví a leer las palabras. La ironía casi me hizo reír. Así que volvía a ser mi hermano. Ahora, cuando la matrícula se recuperaba y la oficina de finanzas universitarias enviaba advertencias, de repente volvía a ser familia. De repente, valía la pena escribirme, no para disculparme, ni para preguntarme cómo estaba después de que me echaran como basura, sino para cargar con el peso. No respondí de inmediato.
Me levanté, me eché agua fría en la cara y me paré frente al pequeño espejo del baño. Mis ojos se veían diferentes últimamente, menos cansados, tal vez. No había paz, todavía no, pero algo había cambiado. Había una nueva claridad en las líneas que los rodeaban, como si hubieran borrado las manchas de una lente. Cuando volví a la sala de estar, Ronan ya estaba levantado, calentando algo en una sartén. El olor a huevos y ajo llenó el aire. ¿Quieres?, preguntó sin levantar la vista. Sí, dije, más por costumbre que por hambre. Me senté en el reposabrazos del sofá y volví a mirar el mensaje de Orión. No había ninguna duda, solo la suposición de que de alguna manera arreglaría lo que se había derrumbado. Recordé la noche que lo llevé en coche 6 horas para visitar una universidad cuyo nombre apenas conocía, solo porque su padre dijo que podría ser buena para la óptica. Recordé haber pasado mi tarjeta en Best Buy mientras él elegía una laptop de alta gama porque insistía en que cualquier otra lo retrasaría. Recordé haberlo visto llorar cuando pensó que había reprobado, y yo me quedé despierta toda la noche ayudándolo a estudiar. Y ahora esto. Por fin escribí. Entonces quizás deberías preguntarle por qué echaron al tipo que pagó tu laptop, tu teléfono y el depósito de la residencia. Lee. Silencio. Por un momento, pensé que eso sería todo. Otro mensaje lanzado al vacío, otra verdad que fingirían demasiado incómoda para responder. Pero 10 minutos después, apareció uno nuevo. Perdón, no lo sabía. Esas 4 palabras me pesaron como plomo en el pecho. Porque le creí. O al menos, una parte de mí lo creía. Orión no era cruel como Traist ni manipulador como Conrad. Era ingenuo, criado en un hogar donde no existían límites y la gratitud era opcional. No lo sabía porque nadie le había enseñado a mirar más allá de la superficie. No lo sabía porque nunca se le había ocurrido que el hombre que cubría sus facturas discretamente pudiera ser también el hombre que se desvanecía lentamente bajo el peso de todo. Me quedé mirando su mensaje un rato. Pensé en responder. Pensé en ofrecerle una rama de olivo, algo humano. Pero entonces recordé la noche en que Mallory me envió ese mensaje, estás muerto para mí, y como Orión nunca me contactó. Ni una sola vez, ¿qué pasa? Así que colgué. Ronan me entregó un plato de huevos y arroz, con un tenedor desparejado encima. ¿Estás bien?, preguntó. Define bien, dije, pero tomé el plato de todos modos. Comimos en silencio. La tele estaba encendida de fondo, una vieja película de Kung Fu, con el audio demasiado bajo para seguirla. No importaba. No estaba mirando. Seguía dándole vueltas al mensaje de Orión como si fuera una moneda que no podía gastar. Era una disculpa, sí, pero llegó después de las consecuencias. Después del colapso del sistema. Después de retirarme, no fue por responsabilidad. Fue por pánico. Después de desayunar, saqué mi portátil y revisé la carpeta de respaldo. Todas las transacciones que había hecho para la educación de Orión estaban allí, PDF de transferencias bancarias, correos electrónicos confirmando el pago de la matrícula, capturas de pantalla de mensajes de texto donde Traist decía, solo ponlo a tu nombre por ahora. Resalté uno y lo envié a mi correo con el asunto, para que quedara constancia. No pensaba usarlo, pero lo quería cerca. Por si acaso la narrativa volvía a cambiar. Se me rompió el teléfono. Orión otra vez. ¿Podemos hablar? Exhalé largo y lento. Te respondí, ¿sobre qué? Pasaron unos segundos. Sobre cómo llegaron las cosas a este punto. Siento que me perdí algo importante. Eso fue lo más cercano a la autoconciencia que había visto en ellos. Y tal vez, en otro mundo, habría dicho que sí. Tal vez habría ido al campus, me habría sentado en un banco y les habría explicado todo como si fuera el hermano mayor otra vez, el que siempre limpiaba. Pero esa versión de mí ya no estaba. Así que escribí. No la extrañaste. Lo ignoraste. Como a todos, esto no sucedió de la noche a la mañana. No recibiste respuesta después de eso. Y me sentí, no mejor, sino más bien tranquilo. Esa tarde, fui a la tienda de la esquina a comprar arena para gatos. Al volver, encontré a Ronan arreglando la calefacción con una llave inglesa que no sabía usar. Me ofrecí a ayudarla, y juntos conseguimos que volviera a funcionar. No hablamos de Orión.
No hablamos de Mallory. Solo de las tuberías, los sellos, el pequeño clic que indicaba que algo funcionaba. Cuando por fin llegó el calor, me recosté y observé cómo la habitación se llenaba de él, lenta y constantemente. Me recordó el tipo de amor que nunca recibí de esa casa. El tipo de amor tranquilo. Del tipo que no pide comprobante de compra ni factura. Del que aparece, imperfecto pero real. Esa noche, no revisé mi teléfono. Lo dejé sobre la mesa, vibrando de vez en cuando, con la pantalla parpadeando como un niño pidiendo atención. Pero no lo recogí. Porque no tenía nada más que decirles a quienes solo escuchaban cuando las cosas dejaban de funcionar. Y ya no era el generador de emergencia de nadie. El golpe llegó justo después de las 7. No fue tímido. De esos golpes que hacen temblar las bisagras y se anuncian como si fueran los dueños del lugar. Estaba sentada en el sofá en shorts de gimnasio, mirando fotos antiguas, no para sentir nostalgia, sino para recordarme que hubo una época en la que sonreía sin dudar. Mercury dormía a mis pies, con las extremidades extendidas como si soñara con la guerra. Ronan estaba en la cocina revolviendo pasta en una sartén con la misma desenfadada gracia que aplicaba a casi todo. El segundo golpe fue más fuerte, más deliberado, y Ronan se quedó paralizado. Giró la cabeza lentamente, como hace la gente cuando intenta decidir entre ignorar un sonido o afrontarlo. ¿Esperas a alguien?, preguntó. No. Ambos nos quedamos quietos un instante. Volvieron a llamar, esta vez seguidos de una voz. Sé que estás ahí, Conrad. No tuve que mirar por la mirilla. Conocía esa voz demasiado bien. El ladrido bajo y autoritario de un hombre acostumbrado a ser obedecido. La misma voz que una vez me llamó hijo cuando nadie más me veía. La voz que se volvió gélida en cuanto dije que no. Ronan soltó la espátula y se dirigió a la puerta. ¿Quieres que me encargue yo? Salgo, dije, poniéndome los zapatos y cogiendo una sudadera. Ronan asintió, pero no se movió mucho. Abrió la puerta lo justo para ver quién estaba allí y cruzó el umbral con esa fuerza silenciosa que lo cubría como una armadura. Conrad estaba de pie en la entrada, con el puño apretado y el pecho inflado, escudriñando el lugar tras el hombro de Ronan. Necesitamos hablar, dijo. Sin saludos. Sin disculpas. Solo una orden. Ronan no se movió. ¿Con quién hablar? Con él. Ronan me miró. Está bien, murmuré. Déjalo. Se hizo a un lado lentamente, pero no se fue. Se quedó allí, con los brazos cruzados, como un centinela silencioso. Salí y cerré la puerta tras de mí. El aire era fresco, el cielo ya se teñía de púrpura al anochecer. Conrad parecía más grande de lo que recordaba, o quizá yo me sentía más pequeño. Pero no retrocedí. No perdió el tiempo. Estás castigando a Mallory por nada, dijo en voz baja y tensa. Lo miré fijamente un segundo, buscando algún rastro de ironía. Vendió mi coche. Necesitaba el dinero. Me dijo que estaba muerto para ella. Estaba enojada. Yo también, dije con serenidad. Pero no desmantelé su vida con un mensaje de texto. Su boca se torció, pero siguió. ¿Crees que alejarte te hace hombre? Los hombres de verdad no abandonan a sus familias. ¿Crees que llamarte familia te hace hombre?, le respondí. Los hombres de verdad no usan a los demás como cajeros automáticos con corazones palpitantes. Dio un paso adelante, levantando la mano a medias como si quisiera agarrarme el hombro. Me estremecí, lo justo para hacerle saber que no lo toleraría. Mira, dijo, bajando la voz. Ya entendiste tu punto. De acuerdo. La casa es un caos. Las facturas están amontonadas. Trace no puede parar de llorar. Mallory se está desmoronando. Y me miró fijamente, como si tuviera que parpadear. Como si tuviera que ceder ante la mención de lágrimas que nunca había visto cuando aún sangraba por ellas. Necesito que vuelvas, dijo. Parpadeé una vez, lenta y deliberadamente. No tienes derecho a preguntarme eso. Ella es tu esposa. Ella tomó su decisión. Soltó un suspiro de frustración, de esos que suenan como si alguien intentara invocar una empatía que en realidad no tiene.
Bien. No quieres volver. Pero no puedes dejar las cosas así. Hay gente que depende de ti. Y ese es el problema, dije, dando un paso al frente hasta que estuvimos de acuerdo. Confiaron en mí mientras me trataban como si fuera prescindible. Todos lo hicieron. Les gustaba la versión de mí que se quedaba callada, pagaba y no pedía nada. En cuanto me detuve, me convertí en el enemigo. Conrad apretó la mandíbula. Te dimos un lugar donde vivir. Y te di una casa para seguir viviendo. ¿Sabes cuánto cuesta tu factura de luz cada mes? ¿El agua? ¿El gas? Yo lo pagué todo mientras tú fingías que dejarme dormir era un regalo. Dio un paso más, intentando reafirmar el dominio que creía tener. Estás siendo frío. Quieres arrasar con todo en un par de peleas. Me reí, tan fuerte y agudo que Ronan se acercó un paso, por si acaso. No se trata de peleas. Se trata de ser descartado. Usado. Despedido. Todos dejaron claro que no era más que un sustituto hasta que apareciera algo mejor. ¿Y saben qué? Me borré del mapa. El rostro de Conrad se ensombreció. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? No, dije. Creo que por fin dejé de ser menos. Por un segundo, pensé que iba a abalanzarse. Apretó los puños. Volvió a hincharse el pecho. Toda la actuación del macho alfa. Pero entonces Ronan dio un paso al frente y dijo, con calma y contundencia, tienes 10 segundos para irte de mi porche o llamo a la policía. Conrad lo miró y luego me miró a mí. Su rostro se contorsionó, la rabia y algo parecido a la vergüenza luchaban por dominar. Dio un paso atrás. Esto no ha terminado, dijo. Es para mí. Se dio la vuelta y bajó las escaleras, murmurando algo en voz baja. No me importó lo suficiente como para preguntar qué. Me quedé allí hasta que la puerta de su coche se cerró de golpe y el motor se perdió en la distancia. Entonces volví adentro. Ronan cerró la puerta con llave. ¿Estás bien? Estoy mejor que antes. Asintió y volvió a su pasta como si fuera un martes cualquiera. Me senté a la mesa y me quedé mirando el plato que me había preparado. El vapor ya había desaparecido. Se había enfriado. Pero seguí comiendo. ¿Por qué esta comida? No era condicional. No venía seguida de una exigencia ni una deuda. Era simplemente una comida de un amigo que no necesitaba que sangrara para demostrarme que era digno de sentarme a su mesa. Y eso, ahí mismo, era más familia de la que había tenido en años. Lo había guardado en el cajón la noche antes de irme, justo después de cerrar la cremallera de mi segundo bolso y echar un último vistazo a la habitación que se había sentido más como un hotel que como un hogar durante los últimos 2 años. Era una carpeta manila sencilla, sin marcas llamativas, sin rotulador rojo, solo una portada limpia y un peso que provenía de algo más que las páginas del interior. Lo guardé con cuidado en el fondo del cajón, entre las facturas viejas de servicios y los menús de comida para llevar, y salí de casa sin decir ni una palabra más. No había vuelto a pensar en ello. Hasta que el teléfono de Ronan vibró durante el desayuno con un mensaje de una sola palabra. ¿Lo encontré? No necesité preguntar qué era. Traich había encontrado el paquete. Dentro estaban los recuerdos de mi tiempo en esa casa, la evidencia no reconocida. Había capturas de pantalla de mensajes de texto de Mallory pidiéndome que solo cubriera la deuda este mes o que ayudara a su madre hasta que se liquidara el acuerdo. Incluí fotos del título del auto, correos electrónicos del concesionario e incluso la factura del seguro que pagaba todos los meses sin falta. Y al final de todo había una carta. Mecanografiada, firmada y fechada. Decía, esto es lo que cubrí. Así era yo para ti. Por eso me fui. Imaginé a Traich encontrándolo primero. Casi podía imaginar cómo sus dedos, impecables, habrían abierto el cajón con frustración, quizá buscando una garantía antigua o algo que suponía que aún era mi responsabilidad, solo para detenerse en este lado de la carpeta. La curiosidad la habría vencido. Lo habría abierto esperando algo insignificante. Una rabieta en papel. En cambio, encontró un espejo. Uno con el que no podían discutir. Ronan dejó el teléfono sobre la encimera y arqueó una ceja.
¿Listo? ¿Para qué? Señaló el mensaje. Sabes que esto va a ser un escándalo. Asentí. Bien. Menos de 10 minutos después, mi teléfono empezó a iluminarse como un árbol de Navidad. Primero vinieron las llamadas. Luego los mensajes. Luego las notas de voz. ¿Por qué dejaste esas cosas? ¿Intentas humillarnos? Trace está gritando. Conrad tiró una silla. Me recosté en la silla de Ronan y tomé un sorbo lento de café. Siempre decían que querían honestidad. Ronan sonrió. Parece que les diste algo. No respondí a ninguno de los mensajes. Todavía no. Quería que el paquete se marinara. Para asentarse en sus estómagos como la culpa nunca parecía hacerlo. Me imaginé a Mallory sentada en el porche con la cara entre las manos, mirando la evidencia como si fuera la biografía de un extraño. Me pregunté si siquiera recordaba la mitad de las cosas que incluí. Como aquella vez que me pidió que le enviara dinero para los libros de su hermano y luego les dijo a sus amigas que los había pagado ella misma. ¿Durante el mes? Pagué 3 facturas de tarjetas de crédito mientras Conrad despotricaba sobre lo perezosos que se han vuelto los hombres de hoy. Alrededor del mediodía, empezó la verdadera crisis. Una vieja amiga de Mallory, Kelsey, creo que publicó algo críptico en redes sociales. La gente vive en casas de cristal con piedras en la mano. Debajo, alguien comentó, ¿se trata de Mallory? Luego, alguien más añadió, yo también estaría gritando si descubriera que vivo a costa de un hombre al que eché. Y así, sin más, se extendió. Los susurros se convirtieron en ecos. Trace, como era de esperar, intentó cambiar la narrativa primero. Publicó una larga actualización en Facebook llena de frases pasivo-agresivas como, no todo es lo que parece, y algunos guardan los recibos cuando planean irse, sin que les importe. Subestimó Internet. Alguien compartió una foto del paquete, solo la página superior, donde decía, cobertura hipotecaria. 17 meses pagados en su totalidad por mi nombre. Entonces llegó la nota de voz de Mallory. La más larga hasta la fecha. Al principio no la puse. Me quedé con la pantalla en la mano, viendo el botón de reproducción pulsar como si pudiera alcanzarme solo por culpa. Entonces lo toqué. Su voz era más baja de lo que esperaba. No había rabia. Solo sollozos entre frases. No sabía que llegaría tan lejos. No pensé que te marcharías. No pensé que lo harías público. Ahora todos me llaman, preguntándome por qué te dejé ir. Me preguntas por qué dije lo que dije. No sé cómo solucionarlo. Pensé que volverías. Siempre lo hacías. Esa última línea casi lo logró. Casi. Porque no se equivocaba. Siempre volvía. Después de cada pelea, cada desaire, cada cena donde me sentaba en silencio mientras se elogiaban y me ignoraban. Regresé con mi billetera, con disculpas que desconocía, con favores que parecían penitencia. Había sido leal. ¿Devoto? Silencio. Pero ya no. No respondí. Esa noche, Ronan y yo nos sentamos en el balcón a comer alitas del restaurante de la esquina. Mercury se mecía entre nuestras piernas como si perteneciera allí más que cualquiera de nosotros. Vimos cómo el sol se ponía tras el horizonte y escuchamos el bullicio de la ciudad haciendo lo que mejor sabe hacer, seguir adelante. ¿Crees que intentarán tergiversarlo?, preguntó Ronan. Ya lo están haciendo. Asintió. Pero no pueden deshacer la verdad. No, dije, dejando mi bebida. Y ya no quiero fingir que su versión alguna vez importó más que la mía. Al otro lado de la calle, vi a una familia cenando por una ventana abierta. Risas, platos compartidos, un padre inclinado para ayudar a su hija a cortar algo del plato. Era tan sencillo. Tan inusualmente cálido. Lo observé un momento y luego aparté la mirada. No por amargura, sino porque me di cuenta de que algún día lo deseaba. No la actuación, sino la realidad. Y para conseguirla, tenía que alejarme. Tenía que proteger la versión de mí que finalmente tuvo el valor de decir basta. Porque a veces la única manera de recuperarte es dejar algo atrás. Y dejar que hable más fuerte que tú. A media mañana,
el chat familiar se había convertido en una zona de guerra. Las notificaciones saltaban como palomitas, una tras otra, algunos párrafos largos y cargados de emociones, otros cortos y densos como metralla digital. Las hojeé con una extraña calma, como si estuviera viendo un documental sobre el colapso de otra persona. Brielle, bendita sea, lo había empezado. Fue dejando caer las capturas de pantalla una a una, como si fueran golpes quirúrgicos, organizados, con fecha y hora, y sin duda alguna. Primero llegó el mensaje de Mallory pidiéndome que pagara la matrícula de Orión. Luego, el de Traich pidiéndome que me encargara de la hipoteca hasta que superáramos esta mala racha. Luego, el agradecimiento por cubrir el mensaje que Mallory envió hace apenas 6 semanas, con un emoji de corazón incluido. Y, por último, una captura de pantalla del contenido de la carpeta, con el desglose línea por línea de mi influencia financiera en sus vidas. Fue la bomba. La tía Nadine fue la primera en reaccionar. Espera, ¿te pagó los servicios públicos durante un año? Y lo echaron. El tío Vince la siguió. Pensé que solo vivía con ustedes, que no sabía que era el dueño de la casa. Luego llegó la prima Letty. Así que pagaba una universidad que no era suya, comida que no comía, y aún así le dijeron que estaba muerto para ella. ¡Qué locura! Cada mensaje impactaba, como una pequeña justicia. No lo suficiente para borrar lo sucedido, pero sí para validar la versión de los hechos que viví en silencio. Entonces alguien publicó un meme. Una foto de un esqueleto sentado a la mesa con el texto esperando mi turno para ser apreciado por quienes solo llaman cuando se apaga la luz. Le siguió otro meme, este más duro. Divorcio, patrocinado por manipulación psicológica. Tuvo más de una docena de reacciones de risa en menos de 2 minutos. Alguien añadió un gif de palomitas. Y de repente, quedó claro, la situación había cambiado. Las personas que solían pasar de largo junto a mí en las reuniones familiares ahora llamaban la atención a quienes me habían apoyado sin dudarlo. No porque hubieran desarrollado compasión, sino porque las facturas estaban justo delante de ellos. Mallory rompió entonces su silencio. Su mensaje era un cúmulo de emociones, una súplica interminable que empezaba con, no quería que llegara tan lejos, y terminaba con, simplemente estaba abrumada y me desquité con la persona equivocada. En algún punto intermedio, intentó justificar la venta del coche, la exigencia de la matrícula, las palabras hirientes. Pensé que lo entendería. Siempre lo hacía. Fue la última frase la que realmente me impactó. Siempre lo hacía. Eso fue todo. ¿No? La base de nuestra dinámica. No el amor. No respeto. Solo expectativa. Siempre lo entendería. Siempre intervenía. Siempre mantenía la línea mientras la empujaban más atrás. Y cuando finalmente no lo hice, todo se vino abajo. Entonces llegó Orión. Publicó una nota de voz en el chat, visiblemente alterado. No sabía que estaba haciendo todo eso. Papá dijo que él se haría cargo de la matrícula. Pensé que era algún fideicomiso familiar. Lo siento. Nunca quise que lo arrastraran así. Siempre me cuidó. La sinceridad en su voz casi me quebró, pero me mantuve firme. Porque el arrepentimiento no es lo mismo que la responsabilidad. Y no saber no borra el dolor causado por la suposición de que estaría ahí, siempre, eternamente, incluso cuando me descartaran. El silencio que siguió a su mensaje fue ensordecedor. Entonces intervino el primo Xavier, ¿en serio? Le hicieron una mala pasada. Punto. Traich contraatacó. Esto es un asunto familiar. No estaban allí. Brielle, con calma y sin rechistar, respondió, las capturas de pantalla indican lo contrario. Ese fue el momento en que supe que todo había terminado, no solo la pelea, sino la versión de mí misma que se habría sentido culpable por haberla iniciado. La familia ya no defendía a Mallory. No porque me defendieran a mí necesariamente, sino porque la verdad me había impedido fingir. Había convertido mi silencio en documentación. Y ahora lo leían en voz alta como si fuera una escritura que no podían olvidar. Recibí un mensaje privado entonces. Una que me impactó más de lo esperado. Era de Orión. El abuelo dice que eres el único adulto de la familia. Fue corto. ¿Austero?
Y tuve que leerlo 2 veces. No pidió ayuda. No pidió dinero. Simplemente hizo un comentario que, por una vez, no parecía manipulador ni cargado de expectativas. El hombre que solía llevarme aparte en Navidad y decirme que no tenía complexión de líder aparentemente había cambiado de opinión. Demasiado tarde. Pero aún así, le dio en el clavo. Un momento después, Mallory me envió un mensaje directo. No sabía que llegaría tan lejos. Me quedé mirando esa línea un rato. El mismo que envió en una nota de voz. El mismo pensamiento que probablemente se había repetido cada hora desde que abrió el paquete. Pero la verdad era que sí lo sabía. Simplemente no creía que me fuera a ir. Simplemente no creía que me llevaría mis recibos. Pensaba que me quedaría en mi puesto, trabajador emocional callado, confiable y sin remuneración. Pensó que mi ausencia sería temporal. Pero lo que pasa con los sistemas es que, cuando se corta la energía, todo se apaga. Y yo era el sistema. El que recordaba contraseñas, pagaba facturas vencidas, reconectaba extremidades emocionales que nadie más notaba que habían sido cercenadas. Yo era el wifi, la tarjeta de débito silenciosa, el traductor emocional, el plan de contingencia, el esposo de nombre, el técnico en funciones. Ahora, era un fantasma en la máquina. Y la máquina estaba desconectada. No le respondía a Mallory porque no buscaba conversación. Buscaba control. Quería que el caos terminara, pero solo si yo regresaba y asumía la culpa. Ronan entró entonces, sosteniendo su teléfono como si no parara. Tus ex-suegros son tendencia en Facebook, dijo con una sonrisa burlona. Arqueé una ceja. Giró la pantalla hacia mí. Alguien había compartido la publicación original de Traich junto con mi hoja de cálculo detallada, y los comentarios eran crueles. Incluso gente que no conocía me comentaba cosas como, imagínate morder la mano que pagó la luz. Negué con la cabeza. No quería esto. Lo sé, dijo Ronan. Pero tú tampoco lo detuviste. Esa es la diferencia. Me recosté en el sofá, con Mercurio apoderándose de mi regazo una vez más, ajeno a la guerra que se desarrollaba en las pantallas. Y me di cuenta de algo importante. Esto no era venganza. Fue una revelación. Y la única razón por la que parecía tan dura era porque la verdad había estado enterrada tanto tiempo bajo una máscara sonriente de unidad familiar y gratitud forzada. Ellos habían encendido el fuego. Simplemente dejé de echarle combustible. Y ahora que estaba fuera, temblaban de frío. Quizás eso fue lo que les costó aprender. ¿Y si no lo hacían? Ya no era mi problema. Era martes por la mañana cuando Ronan me encontró en la encimera de la cocina, removiendo un café negro que no tenía intención de beber. El vapor ascendía en espirales lentas y diferentes, y me quedé allí parado, viéndolo desvanecerse. No había dormido mucho. No por rabia. Ni siquiera por arrepentimiento. Había dormido mal porque algo en mí había encontrado un nuevo ritmo, uno que ya no estaba ligado a su caos. Se acabaron las discusiones nocturnas. Se acabaron los mensajes de texto sobre el descubierto porque alguien olvidó decirme que usaron la tarjeta conjunta. Se acabó el rondar por la casa como el hombre que pagaba las cuentas pero nunca conseguía un sitio en la mesa. Ya no era el marido fantasma. Ronan entró con su habitual sudadera a medio usar, tiró las llaves en el lavabo junto a la puerta y dijo, ¿tienes visita? Ni siquiera necesité preguntar quién. Conrad otra vez, murmuré. No, dijo Ronan. ¿Vecina? La señora mayor de 2 casas más abajo. Dijo algo sobre el padre de tu ex paseándose por su porche. Parpadeé. Ahora está molestando a desconocidos. Parece que pregunta si alguien sabe cómo conseguir ayuda para pagar la luz. Te dan ganas de reírte, ¿verdad? No respondí, pero sí, más o menos me reí. Eso era lo que pasaba con la gente como Conrad. Su orgullo era de cristal hasta que se quebró, y de repente, la culpa era de todos los demás. Ahora se veía obligado a tocar puertas vecinales, buscando la generosidad que antes me despreciaba por ofrecer. Sería trágico si no fuera tan poético. Mi teléfono vibró en el mostrador. ¿Traes? Otra vez. No contesté. El icono del buzón de voz parpadeó segundos después, pero lo deslicé.
También llamó 2 veces el día anterior. Una a medianoche, divagando y arrastrando las palabras. La otra a media tarde, con la voz baja y temblorosa. Está perdido. Conrad. No puede pagar las cuentas. Lo siento. Vuelve, por favor. Esa última parte resonó en mi cabeza más tiempo del que quería. Por favor, vuelve. Pero no quería decir que volvieras conmigo. Quería decir que volvieras al servicio. Vuelve a la utilidad. ¿A la utilidad? No al amor. Terminé mi café. O al menos, terminé de removerlo. Entonces mi teléfono volvió a sonar. Era un nombre que no esperaba ver. Sterling. Ryan. Mensaje de texto. Me voy. ¿Puedes recogerme? Eso fue diferente. Sin exigencias. Sin culpa. Solo una petición. Le di una respuesta. Sí. Nos vemos en la esquina. 20 minutos. Le enseñé el mensaje a Ronan, quien simplemente asintió y me lanzó las llaves. Trae de vuelta las alas, dijo. Siempre. El viaje era tranquilo. El tráfico a última hora de la mañana era fluido, y dejé que la ciudad pasara junto a mí. Una confusión de lavanderías, tiendas de barrio y carteles desteñidos por el sol en las paredes de ladrillo. No había conducido por aquí desde que me fui. Cuanto más me acercaba al viejo barrio, más reconocía cada bache del camino, cada acera agrietada que una vez paleé en invierno sin agradecer. Vi a Orión esperando en la esquina. Sudadera con capucha, mochila y una bolsa de lona a sus pies. Parecía más pequeño de lo que recordaba. No físicamente. Simplemente, más ligero. Como cuando por fin se le caen las vendas de los ojos. Abrió la puerta y entró sigilosamente. ¿Estás bien?, pregunté. Se encogió de hombros. No, no. Pero ya terminé. Asentí. Sin sermón. Sin preguntas. Condujimos en silencio unas cuadras antes de que volviera a hablar. Dijo que exagerabas. Que te habías calmado. Se equivocó, dije. Ojos en la carretera. Ahora lo sé. Eso fue todo. No fue una disculpa larga. No fue una explicación desesperada. Solo un reconocimiento. Y eso significó más que todos los mensajes de voz llorosos de Mallory juntos. Paramos en un sitio de vuelta a Ronan's. Un antro con alitas grasientas y cabinas de vinilo agrietadas. Nos sentamos en la parte de atrás, Orión picoteando sus patatas fritas mientras yo me zampaba unas alitas con limón y pimienta que sabían a justicia. No dijo mucho. Pero de vez en cuando, levantaba la vista con esa expresión, como si me viera por primera vez. No como un simple testigo. No como el tipo que siempre lo rescataba. Sino como alguien que finalmente dijo que no y lo decía en serio. Cuando volvimos a casa de Ronan, estaba en el porche bebiendo algo de un frasco de conservas y hojeando una revista de coches. «No te quedarás mucho tiempo, ¿verdad?», le preguntó a Orión. Orión levantó las manos. «Solo hasta que encuentre un lugar». Ronan asintió. «Genial. Duermes en el suelo. Mercurio se queda con el sofá». Todos nos reímos. Incluso Mercurio pareció parpadear en señal de aprobación. Esa noche, me senté en el balcón con el teléfono en la mano, revisando los últimos mensajes sin leer de Mallory. Había enviado una foto. La luz del porche, apagada. Un subtítulo debajo. No sé cómo reiniciar nada. Exactamente. Ese era el punto. Estaba harto de ser quien hacía que todo funcionara mientras los demás lo arruinaban. Borré el mensaje. No necesité responder, porque ya había respondido con silencio. Me quedé allí sentado mucho después de que el sol se ocultara tras los tejados, con las farolas encendiéndose una a una como una lenta exhalación. En algún lugar de la cuadra, alguien tocaba música desde una ventana abierta. El tipo de canción que te hacía sentir como si tu historia acabara de pasar página. Y así fue. Ya no estaba enojado. No me rompieron el corazón. Era libre. Y estaban desconectados. No porque haya destruido algo,
sino porque finalmente dejé de repararlo.